Hola, vamos a continuar con el material de interferencia y el principio de superposición. Hemos visto en una clase anterior. Hoy vamos a resolver algunos problemas relacionados con ese tema. Aquí en la pizarra tengo, digamos, que un resumen rápido de lo que se vio en la clase anterior. Eh, y tengo particularmente pues, dos formas en las que aparecen los resultados del principio de superposición en dos libros de texto que se usan mucho. La primera parte dice que es el resumen de cómo aparece en el título, tal y como usted lo ve en su libro de texto. Estas son las Y individuales, ¿verdad? A es la amplitud, suponemos que es la misma para las ondas individuales, para cada una de ellas, igual que el K, el omega, y por ende también la longitud de onda. El Tipler supone que para la primera onda individual no hay ángulo de fase de cero y la siguiente está desfasada adelante o hacia atrás un ángulo de. Entonces, cuando suman, ¿verdad? Cuando aplican el principio de superposición, que es y igual y1 más y2, después de que se utiliza la identidad trigonométrica, que decíamos que se factoriza la onda, pues obtenemos la y, ¿verdad? De la onda resultante, producto de esa superposición. Y vean que esta es la amplitud resultante ahora, lo que está entre los corchetes, y se mantiene el término de una onda viajera, que es el kx menos omega t más un medio del delta. ¿Verdad? Vean que el resultado sigue siendo una onda viajera, ¿verdad? Porque tiene la forma x menos b por t o x más b por t. Ok. Un detalle interesante es que si usted pone aquí menos, para menos aquí le tiene que quedar un menos dentro de este argumento. Y el otro resumen que les quiero mostrar es cómo lo presenta el Resnick. El Resnick es un libro que se ha utilizado por muchos años en los cursos de física general universitaria y es un bestseller, ¿verdad? Es un libro buenísimo, ¿verdad? Todas las versiones que han salido son libros muy buenos, de muy buena calidad. Bueno, el Resnick lo presenta así, que fue como le di yo la clase. Nuevamente, las ondas individuales, Y1, Y2, igual a amplitud, solamente que con respecto a Tipler, pues Resnick utiliza sí le pone un ángulo de fase a cada una de las ondas individuales. Y cuando hace la suma, aplica el principio de superposición, que es Y1 más Y2, pues nuevamente en el corchete, vean que le queda lo mismo, ¿verdad? Solamente que aquí le queda el delta phi. Ese delta phi se le llama una diferencia de fase, que está definida por phi2 menos phi1, que son estos ángulos. Y igual queda la onda viajera, el seno de kx menos omega t, y este phi prima que está ahí, lo renombran ahora y es, digamos que el phi1 más phi2 entre 2. Entonces vean que son dos formas, ¿verdad?, de escribir, de utilizar el principio de superposición aplicado al fenómeno de interferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar, ya habiendo visto este resumen, vamos ahora a utilizarlo para resolver algunos ejercicios particulares de este material. Bueno, jóvenes, por razones de espacio y de tiempo, no voy a escribir el enunciado del problema y lo que voy a hacer es que se los envío en fotos al chat de Telegram y ahí lo pueden ver el enunciado del problema. Entonces, por ahora solamente lo voy a leer rápidamente, enfatizando las partes más importantes del ejercicio y procedo a hacer la solución. Y después usted la puede ver con calma cuando yo se la envíe. Ok, el primer problema que vamos a hacer dice que voy a escribir primero las ondas. Quedan dos ondas individuales. Y1 igual a 5 metros.
multiplicado por el seno de pi 4.0x menos 1200t, así. Esta es la y1 y la y2 igual amplitud, ¿verdad? 5 metros, seno de pi 4.0x menos 1200t y aquí le pusimos menos 0.25. Pues lo estoy haciendo como el caso de tipo, ¿verdad? Como lo tiene en las ecuaciones. Bueno, entonces, ok, dice dos ondas armónicas se describen por medio de las siguientes ondas individuales, que son esas que están ahí en la pizarra. Y dice que la X, el Y1 y el Y2 están en metros y el tiempo está en segundos, ¿verdad? Entonces, vean que aquí todas las unidades, por decirlo de alguna manera, las tiene la amplitud. Porque recuerden que dentro del argumento, el argumento está en radianes. Y el radian, ya ustedes saben que no es una unidad física, es una definición de trigonometría, ¿verdad? Así que todas las unidades las tiene la amplitud. ¿De acuerdo? La otra cosa es que observen el argumento. En el argumento dejaron un pi afuera. Entonces, es común que le presenten esas soluciones individuales con el pi fuera, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es introducirlo, ¿verdad? A la hora de hacer los cálculos, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, un error sería sacarlo, ¿verdad? O sacar seno de pi primero y luego hacer lo demás. Entonces, aquí lo que se va a hacer es que se introduce, se va a meter nuevamente. Ok, entonces, ¿qué le pregunta el problema? El problema le dice que cuál es la amplitud de la onda resultante. O sea, que le está pidiendo la Y. Esa es la parte A, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, volvemos a escribir las soluciones. Entonces, Y1 es 5, voy a quitarle las unidades, seno de, y aquí meto el pi, entonces me queda 4pi x menos 1200 pi t, ¿verdad? Y en Y2, eso es 5 seno de 4pi x menos 1200 pi t menos 0.25 pi. Ya que simplemente lo que hice fue que, por simplicidad, perdón, quito las unidades y paso el pi para adentro, ¿verdad? Para enfatizar que cuidado lo quito, o cuidado saca primero seno de pi, ¿verdad? Ok, y una vez que lo tengo así, pues yo identifico que la A es el 5, la K es el 4pi, ¿qué unidades tiene? Radianes sobre metro, y la omega, ¿quién sería? 1200 pi radianes sobre 0. ¿Ok? Y ahora lo que hago es que procedo a usar la solución que ya conozco, ¿verdad? Entonces, la Y, que es la suma de Y1 más Y2, tiene que ser entonces 2, ¿verdad? Multiplicado por 5, ¿verdad? Por el coseno de 0.25 entre 2. Y eso multiplicado por el seno, la parte de la onda viajera, que sería 4pi x menos 1200 pi menos 0.25 sobre 2. Ahí estoy aplicando directamente el resultado que ya conocemos de factorizar la onda, es decir, de sumar y1 más y2. Y lo que hago ahora es que lo simplifico, ¿verdad? Es decir, ahí me quedaría entonces, 2 por 5 son 10, ¿verdad? Por el coseno de esa operación aquí son 0.125. No se les olvide que tienen que poner los radianes. Y aquí por seno de 4pi x menos 1200 pi t menos 0.125. Okay, y entonces, pues ahí lo que me queda únicamente es hacer esta operación y ya con eso tendría
la Y resultante. Voy a borrar por aquí. Entonces, lo que hago es que multiplico, hago esta operación con el coseno en la calculadora, teniendo el cuidado de que su calculadora esté en modo de radiano, ¿verdad? Entonces la Y finalmente va a ser 9.92. Aquí ya le pongo las unidades. Esta es la amplitud, ¿verdad? 9.92 seno de 4pi x menos 1200 pi t menos 0.120. Y ahí tengo lo que me están pidiendo. La amplitud de la onda, la Y, ¿verdad? ¿Cuál es la amplitud de la... Bueno, esta es la Y. ¿Y cuál sería la amplitud de la onda resultante? Aquí lo escribí mal. Después de que yo encuentro la Y, me están pidiendo la amplitud resultante, ¿verdad? Entonces, cuidado, que no lo dije bien, ¿verdad? Voy a aclararlo nuevamente. Es decir, con las ondas individuales, yo las sumo para encontrar la Y. Y una vez que tengo la Y, pues entonces identifico quién es la amplitud resultante. Y la amplitud resultante es lo que está entre los paréntesis cuadrados y fue lo que evalué aquí, 10 por el coseno de 0.125 en radianes. Así que la respuesta, lo que me están pidiendo es quién es la amplitud resultante. La amplitud resultante es 9.92 metros. Esa es la respuesta de la parte A. Bueno, la parte B le dice que ¿cuál es la frecuencia de la onda resultante? La parte B está diciendo que cuál es la frecuencia de la onda resultante. Pues vean que la frecuencia de la onda resultante sigue siendo la frecuencia de cada una de las ondas individuales. Porque vean que la onda resultante mantiene la misma omega. Sigue siendo una onda viajera, ¿verdad? Entonces, en este caso, la respuesta sería que la frecuencia de la onda resultante, yo la puedo sacar de aquí. Omega es 2pi por f, y de aquí yo puedo despejar la f. Y esa f va a ser la omega, que son los 1200 pi, teniendo el cuidado de poner el pi, ¿verdad? Entre 2pi. Cancelo esos pi y 1200 entre 2 me da 600. ¿Qué unidades tiene? Hertz. Recuerden que las unidades en el sistema internacional son de Hertz, en honor del físico alemán Rudolf Hertz, que trabajó mucho en la parte de ondas electromagnéticas y también en mecánica clásica. Bueno, entonces vamos a hacer otro problema. Vean que estos problemas son relativamente sencillos porque una vez que usted conoce la amplitud de la onda, la forma de la onda resultante, ¿verdad? La Y, pues entonces simplemente si la sabe de memoria, la aplica, ¿verdad? Solamente que hay que tener cuidado en el detalle de los signos. O si no quiere aprenderse la fórmula de memoria, se aprende la identidad trigonométrica y con esa identidad siempre puede factorizar la onda cuando le den las ondas individuales. Bueno, vamos a hacer otro problema. Este problema le da también, voy a borrar, voy a hacer aquí una rayita. Y en este problema le da esta Y. Dicen que Y1 es igual a 8 metros por el seno de 2pi 0.1x menos 80 por d. Así. ¿Ok? Le dan esa Y individual. Vean que es una Y individual porque están poniendo un subíndice 1. Pues vamos a leer el problema. El problema dice, una onda armónica está escrita por esa ecuación, por esa Y, donde el Y1 y el X están en metros y el T en segundos. O sea que todo está en unidades del sistema internacional. Entonces, lo que le pregunta el problema, lo que le pide es que escriba una expresión para una onda que tenga la misma frecuencia, amplitud y longitud de onda que Y1, pero que cuando se sume a Y1 dé una resultante con una amplitud de 8 raíz de 3. O sea,
le está diciendo que encuentre una Y, ¿verdad? Una Y2 tal que tenga la misma frecuencia, la misma amplitud y la misma longitud de onda que Y1, ¿verdad? Pero que cuando se sume a Y1, dé como amplitud resultante, cuando estas dos se sumen, la amplitud resultante sea 8 raíz de 3 metros. Eso es lo que le está diciendo. Conocida esa amplitud resultante, ¿verdad? De la onda resultado del principio de superposición, escriba entonces Y2. Ok, entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, recordemos que la amplitud resultante es en la onda, digamos, en la onda producto de la superposición, es ese término, es 2A0 o 2A multiplicado por el coseno de phi medios o delta medios, como lo usa el típico. Y ya me están diciendo que esto vale 8 raíz de 3. Entonces, eso lo igualo a 2 por, y esta amplitud que está aquí es la amplitud de la onda individual, que son 8, multiplicado por el coseno de phi medios, que no lo conozco. Necesito ese ángulo de fase. Entonces, lo que voy a hacer es que de aquí despejo ese ángulo de fase. Ok, entonces lo que hago es que paso el 2 y el 8 a dividir del lado izquierdo, de este lado. Entonces, lo que queda es 8 raíz de 3 entre 2 por 8 es igual a coseno de phi medios. Cancelo los 8 y ya yo de aquí puedo despejar el phi medios. Phi medios sería coseno inverso de raíz de 3 entre 2. Y este 2 lo paso a multiplicar aquí y de ahí obtendría ese phi. Ese phi a mí me dio 1.047 radianes. Por lo tanto, la Y2 que nos están pidiendo, tiene que tener la misma amplitud que Y1, ¿verdad? Tiene que ser también 8 metros, multiplicado por el seno de kx menos omega t, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 0.2, cuando aumento el pi, ¿verdad? Sería 0.2 pi multiplicado por x menos 160 pi t, ¿verdad? Ya que aquí estoy metiendo los 2 pi, ¿verdad? 2 por 0.1, 0.2 pi, 2 por 80, 160 pi t, ¿verdad? Y tengo el cuidado de que aquí me tiene que quedar menos 1.047. Ok, entonces si yo quiero sacar ese 2pi nuevamente, pues entonces me queda que Y2 es 8 metros. Si lo quiero escribir de manera que me quede 2pi afuera, me va a quedar 0.1x menos 80t menos 0.166 a la hora de factorizar el 2pi. Y ahí estaría la respuesta que nos están pidiendo, ¿verdad? Esta es la onda, y la otra onda individual, que al sumar con Y1, ¿verdad? Vamos a tener una Y, ¿verdad? Cuya amplitud resultante debe ser 8 raíz de 3. Ok. Bueno, vamos a hacer otro. Ok, el problema que vamos a hacer ahora
Voy a irlo leyendo. Dice que dos ondas viajan en la misma dirección a lo largo de una cuerda e interfieren entre sí perdón. Las ondas tienen la misma longitud de onda y viajan con la misma velocidad. La amplitud de cada onda es de 9.7 milímetros. Entonces vean que ya ahí le está dando la amplitud de cada onda, de la onda individual. Entonces me están diciendo que la amplitud de la onda individual es de 9.7. Esto lo escribimos aquí. La A es 9.7 milímetros. La amplitud de cada onda es de 9.7 milímetros. Y existe una diferencia de fase de 110 grados. O sea, le está diciendo que delta phi son 110 grados. Entre ellas. Entonces, la parte A del problema, la parte A dice que cuál es la amplitud de la onda combinada que resulta de la interferencia de las dos ondas. ¿Cuál es la amplitud de la onda combinada? O sea, está pidiendo otra vez la amplitud de la onda resultante, ¿verdad? Entonces, para hacer esta parte, que me está pidiendo la amplitud de la onda resultante, pues entonces recuerdo que la fórmula es esta. La amplitud de la onda resultante es 2A, y si quieren le ponemos un valor absoluto aquí al coseno, porque esto podría ser negativo, dependiendo de el signo que tenga el delta phi, la diferencia de fase. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque recuerden que la interferencia son dos ondas que van en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, lo que las diferencia es precisamente esa diferencia de fase, ¿verdad? Pero entonces puede ser que una onda esté un ángulo de fase adelante de la primera, o sea, que la segunda esté adelante un ángulo de fase o esté atrás, ¿verdad? Entonces, en ese caso, necesitamos incorporar el hecho de que puede ser, la diferencia de fase puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando usted calcula una diferencia de fase, tiene que pensar en que es un ángulo positivo y uno negativo, debido a que puede ser que esa onda individual que esté adelante o esté atrás. Y entonces aquí le ponemos un valor absoluto para dar a entender que la amplitud resultante siempre va a ser un valor positivo. Bueno, entonces, aquí es calcularla, multiplico por la amplitud individual, 9.7 milímetros, y esto a su vez lo multiplico por el coseno, ¿verdad? Del delta phi, que son unos 110 grados, entre 2, ¿verdad? Y lo hago en la calculadora y la amplitud resultante que me da es 11.1 milímetros, o aproximadamente 11 milímetros. Esa es la parte B, la amplitud de la onda resultante. Vean que es bastante sencillo, ¿verdad? Las preguntas no es tan complejo, ¿verdad? No tiene tanto proceso. Vamos entonces a leer la parte B. La parte B dice que a qué valor se deberá cambiar la diferencia de fase de modo que la onda combinada tenga ahora una amplitud igual a la de una de las ondas originales. O sea, le está diciendo que qué valor tiene que tener ahora el delta phi, la diferencia de fase, de tal manera que la amplitud de la onda resultante sea igual a la amplitud de una onda individual. ¿Ok? Entonces, para hacer esa parte, vamos a borrar aquí. Entonces, la parte B me está pidiendo el delta. ¿Ok? Entonces, lo que hago entonces es que vuelvo a esta ecuación. Y ahora me dicen que la amplitud resultante tiene que ser A. Y del otro lado me queda 2A por el coseno de delta phi sobre 2. Y vean que de ahí se pueden cancelar las A.
Y me va a quedar entonces que de este lado me queda el medio y de este lado me queda el coseno de delta phi. Y por lo tanto, pues ya puedo sacar el delta phi, porque el delta phi va a ser coseno inverso de un medio. Y luego lo multiplico por 2. Y eso me tiene que dar, el delta phi son 120 grados, ¿verdad? O bien, menos 120 grados, ¿verdad? Lo que les decía ahora de la situación de que cualquier onda puede ir por delante, ¿verdad? De la otra, 120 grados, ¿verdad? Entonces, por eso usamos esa notación, ¿verdad? Porque puede ir delante de la otra, ¿verdad? Es decir, puede ser también más o menos positiva o negativa, un múltiplo entero de 160. Pero entonces hay que considerar que pueden ser cualquiera de estas dos situaciones, que sean más o menos, dependiendo de los datos que tenga también el problema, si hay alguna situación física especial, ¿verdad? O particular, en donde haya que considerar un signo o el otro. Bueno, estos problemitas son bastante sencillos, ¿verdad? Vamos a hacer uno de interferencia de ondas sonoras, que fue el tema, lo último que vimos en la clase pasada, que también son problemas bastante cómodos a la hora de resolverlos. Y vamos a hacer un dibujo aquí para explicar uno de ellos. Antes pienso hacer un resumencito de lo que vimos de la clase de interferencia del sonido. Ok, el resumen que les voy a poner aquí es de interferencia del sonido. Ya este material lo habíamos visto, ¿verdad? Dijimos que para estudiar el sonido, la interferencia en el sonido, necesitamos reconocer y identificar los caminos recorridos, ¿verdad? Por las dos ondas. Por ejemplo, si son dos fuentes que están produciendo sonido, necesitamos conocer esta diferencia de camino, ¿verdad? Que le llamamos delta R. Entonces, eso es fundamental. Entonces, esa diferencia de camino se le llama delta R. Y en valor absoluto es R1 menos R2. Vean que le estoy poniendo valor absoluto. No sé si se lo puse la vez pasada, no recuerdo, por eso es que lo estoy volviendo a retomar, ¿no? Por si se lo dije mal. Entonces, vean que esa diferencia de camino siempre se considera positiva, ¿verdad? Entonces uno hace la resta R1 menos R2 o R2 menos R1 convenientemente, de manera de que es una cantidad positiva. Y eso significa ponerle ese valor absoluto a esa resta. Ok, esa diferencia de camino se lleva a cabo de tal manera que se produzca una interferencia constructiva o bien que sea destructiva. Entonces, yo dije que si es constructivo, son los múltiplos enteros n por lambda. Para todos los n, que sean 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3. ¿verdad? Y ahí sí. Entonces, cuando esto es así, tenemos interferencia constructiva. Y el otro caso es cuando tenemos n más un medio por lambda para todos los n que son 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, puntos suspensivos. Y cuando es así, pues decimos entonces que hay interferencia. Dijimos que hay interferencia destructiva. Entonces, interferencia destructiva, dijimos que básicamente es ruido, ¿verdad? O usted no percibe ningún sonido, ¿verdad? Entonces, esos N's están de acuerdo a eso, ¿verdad? Ok, y el otro caso es el de interferencia constructiva, cuando usted puede percibir, distingue, digamos, los diferentes sonidos que producen estas cosas. Bueno, entonces, otra forma de decirlo más rápido es que cuando hay interferencia constructiva,
La diferencia de camino simplemente la voy a aplicar aquí, ¿verdad? Sería lambda, 2 lambda, 3 lambda, ¿verdad? Vea que va, cuando hay interferencia constructiva, la secuencia es números enteros de la longitud de onda, ¿verdad? Y cuando hay interferencia destructiva, si yo aplico esta secuencia de n's aquí, pues entonces lo que me va a quedar es, el primero es lambda medios, el siguiente es 3 lambda medios, 5 lambda medios, y ahí va, ¿verdad? Entonces, esto es interferencia constructiva, múltiplos enteros, y esto es interferencia destructiva cuando tenemos fracciones. Ok, bueno, entonces, y la otra cosa es que recuerden que la diferencia de fase está relacionada con la diferencia de camino a través de esta fórmula. Diferencia de fase, diferencia de camino. Entonces, esa es otra formulita que nos ayuda aquí a la hora de resolver estos problemas. Pues bien, vamos a hacer un ejemplo sencillo de este material. Bueno, ese es el resumen, ¿verdad? Voy a borrar. Después puedo montar una foto para que lo tengan, ¿no ven? Y ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo. Este ejemplo lo que le dice es que tenemos una fuente que produce sonido y a esa fuente están conectados dos altavoces. Y los altavoces, este es el 1, este es el 2, esta es la fuente y la distancia que hay entre ellos es de, bueno, ya les voy a decir, por aquí hay una línea, que es, digamos, una línea que pasa por el centro de esta distancia. Esta distancia le podemos llamar D. ¿Ok? Y por aquí hay alguien o algo, un punto, una persona, un oyente, un observador, que puede estar parado sobre esta línea o puede estar más arriba o más abajo. Eso ya se lo dice las condiciones del problema. Entonces, ese punto en general va a estar a una distancia L, ¿verdad? Entonces puede ser un punto aquí, P1, puede ser un punto por aquí, P2, o puede estar más adelante, o puede estar enfrente de la bocina o abajo. Eso ya depende de la geometría que lo problema. Ok, vamos a leer el problema. En la geometría que se observa en esa figura, un oyente está sentado en un punto P a una distancia de 1.2 metros directamente enfrente de una bocina, ¿verdad? De la bocina 2, ¿verdad? Entonces dice que está aquí. Entonces ese punto lo vamos a trasladar aquí. Esta persona está ahí. Entonces ya quitamos los demás, ¿verdad? Porque ya nos están diciendo dónde está el punto P. Dice que está directamente enfrente de la bocina 2. Entonces yo la numeré así. Esta es la 1, esta es la 2. ¿Ya? Ok. Entonces dice que está a una distancia de 1.2 metros. Y las dos bocinas están separadas por una distancia de 2.3 metros. Entonces esta D es 2.3 metros y la E es 1.2. Si se fijan en esas magnitudes, el orden de magnitud es el mismo, es decir, son cantidades muy parecidas, ¿verdad? Eso quiere decir que, es decir, el problema, el observador está muy cerca de la fuente que produce sonido y las fuentes como tales, perdón, está muy cerca de, el observador está muy cerca de esa bocina y las bocinas a su vez están muy cerca, es decir, las distancias son muy parecidas, ¿de acuerdo? Entonces, el problema dice lo siguiente, las bocinas están separadas por una distancia de igual 2.3 metros. Dice, emite tonos puros de longitud de onda lambda.
emiten tonos puros, ¿verdad? Las ondas están en fase. Quiere decir que le está sugiriendo que hay interferencia de tipo constructiva, ¿verdad? Le está sugiriendo eso. No, perdón, destructiva. Porque le dice las ondas, bueno, primero le dice las ondas están en fase al salir de la bocina. Pero luego le dice para qué longitudes de onda oirá el oyente un mínimo de intensidad del sonido. Pues recuerden que para interferencia constructiva son máximos, para interferencia destructiva son mínimos. Entonces, si le está hablando de un mínimo, se refiere a que tiene que usar la condición de interferencia destructiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en estos problemas? Bueno, en estos problemas lo que uno quiere primero es encontrar la diferencia de camino, ¿verdad? Es decir, es fundamental hacer el R1 menos R2. Entonces, para hacer la diferencia de camino, necesitamos de la geometría del problema. Y cada problema es particular. Es decir, depende de la separación que tengan las bocinas, ¿verdad? De si hay más de dos bocinas, de dónde está el oyente, si estaba primero, es decir, frente a la fuente, y luego caminó y se colocó en otra posición. Eso ya es particular de la redacción del problema. En este caso, lo que le dice es que ya el oyente está delante de una de las bocinas. Entonces, aquí vean que hay que hacer esta distancia, hay que escoger el R2 y el R1. Entonces, vean que mi R2 es esta distancia. Y mi R1 es la distancia al punto, a ese punto. Eso es R1. ¿Verdad? Entonces, pues yo necesito ahora ver de qué manera puedo relacionar esas distancias. Y si lo ven, aquí tengo un triángulo recto. Esto es R2, esto es D, y entonces de la geometría me doy cuenta que R1 es la raíz de R2 cuadrado más D cuadrado. Y vean que aquí lo que tengo es un triángulo, R1, R2. Y esto es D. R1 es como que si fuera la hipotenusa, R2 es el cateto, y D es el otro cateto. Entonces yo, y aquí es un ángulo recto, y entonces yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Y entonces, haciendo ese teorema, usando ese teorema, me quedaría 1.2 al cuadrado más 2.3 al cuadrado. Y al hacer eso da 2.6. Ok, entonces ya tengo el R1. Entonces procedo a hacer la diferencia de camino, que es el valor absoluto R1 menos R2. Y en este caso, convenientemente, pues hacemos 2.6. De todos modos va a dar positivo, ¿no? Menos 1.2, y eso me da 1.4. Y una vez que ya tengo la diferencia de camino, pues como me está pidiendo los mínimos, ese 1.4 lo igualo a esa secuencia n más 1/2 por lambda. Entonces aquí serían lambda medios, 3 lambda medios, 5 lambda medios, y así sucesivamente, dependiendo de qué le esté pidiendo. Ese es el primer mínimo, ese es el segundo mínimo, y así sucesivamente. De tal manera de que la primera lambda es 2.8 metros. La siguiente lambda es 0.93 metros. Y la otra lambda es 0.56 metros. ¿Verdad? Quiere decir que para cada, en esa posición que está el observador, cuando las ondas comienzan a propagarse, ¿verdad? De cada una de las fuentes, aquí también, pues entonces vean lo que habíamos dicho, ¿verdad? Comienza a haber interferencia, comienzan a haber puntos, ¿verdad? En donde se escuchan mínimos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Son los puntos donde la longitud de onda es 2.8, es 0.93, es 0.56 y así sucesivamente. Entonces vean que en este lugar no se produce una interferencia destructiva completa, ¿verdad? Ya que las dos ondas que llegan al punto de observación, o sea, el punto P, en este caso, tienen distinta amplitud.
aunque salgan de los altavoces con la misma amplitud, ¿verdad? Entonces vean aquí que estos problemas hay que tener cuidado de, primero que todo, le pueden ya decir que calcule un mínimo, un máximo. Ya usted se daría cuenta de si es interferencia constructiva o destructiva, pero también lo pueden poner a estudiar el fenómeno sin decirle qué clase de interferencia está presente, sino que le dan algún otro tipo de información, como la frecuencia o la longitud de onda, y lo ponen a que usted decida, ¿verdad? Estudie el problema y con los datos que obtiene, concluya si se trata de un fenómeno de interferencia destructiva o de interferencia constructiva. Entonces, algunos de estos problemas son verdaderamente complejos, ¿verdad? Tengo uno ahí hecho que no me va a dar tiempo a hacerlo, pero sí lo voy a comentar rápidamente. Les voy a enviar la fotografía. El problema que yo quería hacer era algo parecido a esto, ¿verdad? Dos bocinas también, misma situación, solamente que ahora el observador está muy lejos de la fuente, o sea, está muy lejos de la ICE. Es decir, la distancia entre las dos bocinas es muy pequeña en comparación con la distancia donde se encuentra el observador. Y eso es muy común, ¿verdad? Por lo general, usted no está cerca de un altavoz, ¿verdad? Pegado ahí. Por lo general, uno tiende a alejarse, ¿no? Entonces, cuando usted se aleja, obviamente, ese patrón de ondas comienza a comportarse de forma distinta. Y hay que hacer algunas consideraciones en la geometría, ¿verdad? Entonces, en ese problema que yo hago ahí, pues, que es un problema del Bauer, del libro de Bauer, pues esta distancia son 3 metros, la distancia entre las bocinas, y la distancia a la que está el observador son 120 metros o 150 metros, lo que quiere decir es que la distancia entre las bocinas es muy pequeña en comparación con la distancia a la que se encuentra el observador de esas bocinas. Entonces ahí hay que hacer algunas consideraciones en la geometría del problema para tomar en cuenta esos ajustes, ¿verdad? Esos ajustes me refiero a los caminos, ¿verdad? Al R1 y al R2, ¿verdad? Vean que uno de esos caminos, que es otra cosa que no he dicho, uno tiene que considerar uno de esos R's es fijo y el otro es variable, ¿verdad? Es decir, uno siempre se mantiene en la misma distancia y el otro es, como por decirlo de alguna otra forma, es el que sigue a la posición nueva donde se posicionó el observador, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. También identificarlo así, ¿verdad? ¿Cuál es la R fija? ¿Cuál es la R variable? ¿Verdad? Porque, digamos, en este caso que les estoy comentando, cuando la distancia es muy grande, o sea, cuando el observador está muy lejos, pues entonces esas diferencias de caminos tienen ciertas particularidades en los ángulos. Bueno, entonces quedamos aquí.